Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la última actividad de este segundo día del Congreso del Centro de Estudios del Esoterismo Occidental de América Latina. Y en esta ocasión nos acompaña con una conferencia magistral el doctor Jerónimo Pizarro, del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, en Colombia, con un trabajo que ha titulado Pessoa como Baldaya, Drama en Astros. El doctor Jerónimo Pizarro es doctor en literatura hispánica por Harvard University y doctor en lingüística portuguesa por la Universidad de Lisboa. Promueve la investigación y la enseñanza de las literaturas de lengua portuguesa en diálogo con el ámbito europeo iberoamericano. Sus principales áreas de interés y especialización incluyen la crítica textual, la crítica literaria, la traducción, las literaturas hispánicas y las literaturas de expresión portuguesa. Es editor, crítico, traductor y profesor universitario. Dirige la revista académica Pessoa Plural, especializada en los estudios sobre Fernando Pessoa y el modernismo transatlántico. Ha publicado, entre otros libros, Leer a Pessoa, Fondo de Cultura Económica 2021, Prosa Antología Mínima Fernando Pessoa, de Tinta China 2020, Pessoa Múltiple, Antología Bilingüe, Fondo de Cultura Económica 2016, alias Pessoa Pretextos 2013, así como numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Para mí es un honor que Jerónimo Pizarro nos acompañe esta noche. Adelante, Jerónimo. Bueno, muchas gracias por la invitación a quienes están asistiendo y con alegría de poder estar, así sea en este modo más distante y remoto, pero poder compartir algunas ideas. Espero que me escuchen bien, que sea fácil ver las imágenes. No sé exactamente dónde las están viendo y sé que veo una sala muy profunda. Entonces, yo muchas veces presento, hoy tal vez no tanto manuscritos y imágenes, que ayuda mucho verlas casi como en una pantalla de cartografía. Bueno, ahí está. Entonces yo trataré de guiarme a partir de lo que está, de lo que alcanzan a ver. Pessoa como Baldaya o Rafael Baldaya, Drama en Actos. Haré varios disclaimers porque no soy astrólogo y cuando he hecho incursiones en astrología, lo he hecho de la mano justamente de un astrólogo portugués, Paulo Cardoso, que no está aquí, pero es como si estuviera de alguna forma su presencia, y ciertos trabajos que son menos de archivo, de investigación de fuentes, los he hecho con Pablo Cardoso. Siento que que hoy de alguna forma es una fecha muy auspiciosa y muy especial, casi astrológica, porque, y paso aquí la primera imagen, si me ayudan. Creo que sí, ahí ya se ve. Lo que están ahí son la cubierta del libro que se publicó en Lisboa en 2000, hay un error, en 2011, lo voy a corregir aquí de mi lado de una vez, en 2011, por la editorial Bertrand, y lo que mañana, y por eso hablaba de una fecha y de una coincidencia astrológica, lo que mañana en Lisboa, aunque el libro es brasileño, se va a presentar en la librería justamente brasileña que tiene Lisboa. Entonces, bueno, yo estoy en Bogotá, ustedes están en el sur de Brasil, no sé si alguna persona conocida o amiga estará, pero
no tienen que estar en la librería de Travessa porque es un libro publicado por una editorial brasileña, creo que Carioca, creo que de Río de Janeiro, y es un libro que entiendo que si no ha llegado, va a llegar ya a librerías en estos días. Entonces pasaron 14 años para volver a revisar, a ajustar, a presentar renovado un libro que ya estaba fuera de circulación y que más triste para mí incluso en su momento, viendo en bodega que no se había vendido demasiado, lo habían picado. Algo que no me había sucedido nunca ni me volvió a suceder, creo, pero sí sucedió con ese libro de cartas astrológicas. Entonces está justamente renaciendo y se presenta por primera vez mañana y creo que ahí va a estar justamente Pablo Cardoso. Bueno, entonces dejo esa invitación y como una forma, digamos, de profundizar en algunas notas. Lo otro, esto ya sería en el segundo slide. Esto también es reciente, es de 2023 y hay una película de Edgar Pera, cineasta, realizador portugués, que se llama Não Sou Nada, que viene de Tabaquería, de Nothingness Club, que es un proyecto que tuvo Pessoa cuando era muy joven, tal vez con una resonancia de Charles Dickens, y ese híbrido de Não Sou Nada, de Nothingness Club de 2023, es una película en que aparece el astrólogo supuestamente de largas barbas, de longas barbas y de morrer a rir y de morirse de la risa, que en una carta de Sá Carneiro a Pessoa, digamos, se reconoce que ha aparecido un astrólogo inventado, un personaje, un autor ficticio, y yo creo que por lo menos desde diciembre de 1915 y ya después en 16, Mario de Sá Carneiro, que estaba en París y que era el amigo íntimo de Pessoa, sabe que dentro del mundo ficticio, de autores ficticios de Pessoa, ha surgido alguien que se llama Baldaia. Y ese es el que vemos en la película, trazando en círculos ese horóscopo y por un actor portugués que es Miguel Moreira. Entonces, bueno, es un momento en el que ha ido cobrando incluso cercanía cinematográfica y un momento en el que Baldaia, que no es lo mismo que pensar, ya vamos a eso, cartas astrológicas, digamos, está en el escenario. Pasemos a la tercera. Aquí me detengo un poco más. Yo hablaba de Pessoa como Baldaia, drama en astros, y claramente eso es jugando con la expresión de Pessoa, muy difícil de traducir, por lo menos a idiomas como el inglés, de drama en gente. Y en esta tabla bibliográfica, yo creo que es un texto cada vez más conocido, es de 1928, lo publica en la revista Presenza de Coimbra. En este texto Pessoa por primera vez, yo eso como que lo repito mucho porque no siempre lo tenemos en mente, es en este texto de 1928 donde él dice que su obra, la que ha hecho hasta el 28, es decir, con 40 años, que la obra que él ha hecho se divide en obra ortónima, que sería la propia, y obra heterónima, que sería la ajena, pero la obra heterónima en realidad es únicamente la de Ricardo Reis, que había aparecido en Atena en 24-25, la de Caeiro, que había aparecido también en la revista Atena, y la de Álvaro de Campos, que sí venía de los tiempos de la revista Orfeo en 1915. Hay un Antonio Mora tímidamente que aparecerá en las notas para recordación do meu mestre Caeiro, pero muy tímido, una especie de semi-heterónimo. Pero en la tabla en la tabua de 1928, para Pessoa es muy claro que hay una obra heterónima
de esas tres figuras principales, una obra propia que sería la ortónima, y va desarrollando y haciendo inicialmente un retrato justamente de esas tres figuras centrales. Y dice en algún momento del tercer párrafo, creo, voy a aumentarlo aquí para poderlo leer mejor de mi lado, y no sé si lo alcanzan a leer ahí ya, dice, y traduzco porque lo puse en portugués: las obras de estos tres poetas forman, como se dijo o como dije, un conjunto dramático. Él está hablando casi de él mismo y de su obra en tercera persona, y está diciendo algo que repite en algunas cartas, que la clave para entenderlo es el drama y el entendimiento de lo dramático y del teatro. Entonces, Caeiro, Reis y Campos formarían un conjunto dramático. Y dice, y está debidamente estudiada, yo no sé dónde, pero es la idea de Pessoa inventando un poco, tal vez por él mismo, y está debidamente estudiada la interacción intelectual de las personalidades, así como sus propias relaciones personales. Esto es un poco claro, literatura fantástica es imaginar que tienen relaciones personales autores de la imaginación psíquica de Pessoa. Todo esto, agrega, constará de las biografías por hacer, acompañadas cuando se publiquen de horóscopos y tal vez de fotografías. Esto, claro, es maravilloso. Pessoa hizo más de 600 horóscopos, dejó una cantidad enorme de mapas astrales, hizo algunos para los heterónimos. Yo admito, además porque calculó bastante los horarios de nacimiento, el lugar, el ascendente, el elemento al que estaban asociados. Hay muchas consideraciones astrológicas alrededor de los heterónimos. Lo que lleva todavía esto más lejos es querer imaginar fotografías. No sé cómo él se habría desdoblado en los otros fotográficamente. Y concluye y dice: es un drama en gente en vez de en actos. Es decir, esto no tanto algo secuencial, y ni siquiera tendría que ser muy secuencial o medio estático, porque digamos El marinero ya era un drama en actos, sino en gente, y poniendo, digamos, sobre esa palabra que es como un plural engañoso o un singular engañoso, en esa palabra gente, toda la multiplicidad, digamos, que podría resumirse. Entonces es un drama en gente y no en actos, dice Pessoa, lo que él propone, y yo estoy por eso jugando un poco con la idea de un drama en astros, pensando en términos de constelaciones, y en parte autorales, y porque al menos Caeiro, Reis y Campos recibieron horóscopos, como también lo hizo y muchísimo, casi toda la gran parte del trabajo astrológico de Pessoa estuvo dedicado a mirarse a él mismo, a través de los otros o directamente, pero hay una cantidad de ejercicios astrológicos en los que él mismo es sujeto y objeto, en que él se considera, en que él se estudia. En ese sentido, digamos, hay casi como una astrología ortónima y una heterónima. Bueno, entonces sigamos. Esto es por contextualizar sobre un texto muy importante de 28, y también, porque esto también hay que recordarlo, solo en 28 Pessoa establece la distinción entre ortónimo y heterónimos, aunque ya en 1914, 14 años antes, había creado, tras un supuesto día triunfal, a justamente esos tres heterónimos. Es decir, los heterónimos preceden en la práctica la teorización, que llega 14 años después. Y tal vez lo último, tanto la palabra ortónimo, que es una invención de Pessoa, como la palabra más tarde de heteronimismo, son palabras, conceptos que inventa, forma Pessoa en 1928,
y que no constaban de otros registros lexicales, por lo menos en el mismo sentido antes de 28. Entonces Pessoa no solo inventa esa idea de drama en gente, inventa términos como ortónimo, como heteronimismo, y eso empieza a suceder en 28 en esta tabla. Bueno, sigamos. Este es un documento que a mí me parece maravilloso. Se considera que es de 1932 y es Fernando Pessoa intentando hacer una clasificación, o mejor, una autoclasificación de su producción escrita. No digo literaria, pero por lo menos producción escrita, material. Y para Pessoa, que se observa mucho a veces desde afuera, hay una división posible de la que no anoté todo, no sé si la alcanzan a ver, rescaté solo, digamos, lo que tiene que ver más con esoterismo. Leo entonces de la clasificación de él, el título Classification está en inglés. Déjenme aumentar aquí para poderlo leer bien. Dice, y me salto varias partes, pero uno alcanza a ver la vastedad de la obra de Fernando Pessoa. Y muchas cosas. Dice, political and ethical, literary, critical and psychological, Quaresma, que es el investigador Quaresma, que tiene casos policiales y detectivescos del policiaco. Miren que salto del 3 al 8, una descripción extraña, occult and the like, como lo oculto y lo afino al oculto, o encoberto, que entre otras cosas se remite a la parte del sebastianismo y de Don Sebastián, interpretación de Bandarra and the like, que tiene que ver con toda la parte del profetismo y de Bandarra como profeta dentro de una cierta trayectoria en parte del sebastianismo, de la lectura de la historia de Portugal y de la lengua portuguesa. Después, Notas para Recordação, que es ese texto de Notas para Recordação do meu mestre Caeiro, en que aparece tímidamente Antonio Mora, que es el filósofo del neopaganismo. Luego, lo que más esperaríamos, Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Es muy notable que indique que es verso, es decir, poesía, en el caso inicial de Reis y Campos, porque el 26 dice otra vez Reis y Campos, y Antonio Mora, ese que tímidamente aparece en las notas para recordación. Digamos que en 32 Pessoa es 4 personas y él, y en el caso de Reis, Campos y Mora es prosa. Justamente en Brasil se acaba de publicar la prosa de Ricardo Reis, porque nos hemos acostumbrado demasiado y mal a leer a los heterónimos solo como poetas. Y lo que viene entre 27 y 31, y es muy amplio para una clasification, astrología no ocupa un lugar. Astrología en 1932, a 3 años de la muerte de Pessoa, que murió en 35, astrología ocupa 4 entradas. Dice, astrologías notas sobre, astrología propio horóscopo con las notas, astrología horóscopos ajenos, miren que esto parece casi lo ortónimo y lo heterónimo, astrología cuestiones varias, cuestiones horarias, etcétera, y automatic writings, que es lo que se conoce parcialmente como escritos automáticos, y que se publicó en Portugal en 2013, una selección de escritos mediúnicos. Después viene incluso un punto al final, que son todos los esquemas, los planos editoriales, las listas que hizo Pessoa. Es decir, Pessoa fue muy consciente de que dejó un material abundante, muy abundante. Yo calculo que
en el caso de astrología tal vez de unos 1500 folios, hojas, documentos. Es decir, que para que astrología se subdivida en 4 partes de la clasificación general del 32, es porque tiene que ser bastante extenso lo que hizo. Yo de hecho creo que lo es, y por eso en unos cálculos así rápidos diría que lo astrológico tal vez corresponde a unos 1500 documentos. Bueno, esto todo sobre una presentación general. Sigamos. Bueno, yo hablé al principio de Valdaya. Valdaya es solo uno de 136 autores ficticios, que en un artículo reciente yo sugería que ya eran 139 o 140. Este libro se publicó en 2013, después tuvo traducción al español hace un tiempo, creo que en 2018, por Pretextos en Valencia, y apareció tal vez en ese momento en Brasil con un título diferente, 136 Pessoas de Pessoa. Miren otra vez, no me voy por la lista completa, me voy únicamente por algunos nombres para que sitúen en el elenco total a Pessoa, y ahí aparecen, empiezo casi por el 100, el 101 Alberto Caeiro, el 102 Álvaro de Campos, el 103 Ricardo Reis, el 104 Frederico Reis, que sería de la familia, y el 105, esto está por orden cronológica de surgimiento, Rafael Valdaya. Luego viene Antonio Mora, el filósofo del paganismo, del neopaganismo. Luego vienen 2, 3, 4, 5, 6 autores, 7 menos conocidos. Y luego vienen varios de los autores justamente que aparece algún tipo de firma, de símbolo, de rúbrica en las comunicaciones mediúnicas. Y entonces, claro, Henry Moore, Wardur, Buduist, Joseph Bálsamo, tan. Yo no sé, es como una discusión, claro, teórica general, si las obras de quien, bueno, ya llamarlo obra es difícil, pero por un lado, si lo que es astrología es obra, después si lo que es escritura mediúnica es obra, en el sentido que a veces pensamos obra literaria, pero no tendría que quedarse con ese adjetivo. En todo caso, digamos, aquí se integra tanto lo mediúnico como lo astrológico dentro del universo ficticio, admitiendo que hay un quantum de ficción en esa escritura automática, que incluso en la classification Pessoa coloca la escritura automática y que parece admitir en algún grado que parte de lo que hizo, no sé si de lo que publicaría, no sé si de lo que concibiría como obra, que es algo que se está negociando todo el tiempo, pero en todo caso que lo esotérico representado por lo astrológico, por lo mediúnico, forma parte de su producción, es muy claro, y que puede pertenecer al mundo ficticio, creo también, y basta tal vez algún descreimiento con relación a qué tan espontáneo o no, a qué tan mediado o no es, por ejemplo, el ejercicio de escritura automática en alguien como Fernando Pessoa. Bueno, entonces tenemos a Valdaya ahí, sigamos. Paso a una presentación rápida justamente que está en ese capítulo. Leo así, es un párrafo. Autor de un tratado de astrología, del célebre Tratado de la Negación, que se conoce desde el 68, y de Principios de Metafísica Esotérica, desde el 77, escritos alrededor de 1915. Rafael Valdaya, y aquí me salto un poco, que habría aparecido, surgido, se habría presentado en la mente de Pessoa entre finales de 1914
inicio de 1915, es decir, poco después de los tres heterónimos, pero en el año del surgimiento triunfal de los heterónimos. Habría ya en 1915 por lo menos quedado asociado con el encargo y con la atribución de tres trabajos, de los que tenemos unas 5 o 6 hojas en total. Sus textos todavía se estaban proyectando, escribe en portugués, eso es muy importante. Pessoa es alguien que hasta los 20 años escribe solo en inglés, que tiene toda una biblioteca en inglés, que para pensar la astrología tenía que buscar fuentes anglosajónicas, británicas, en inglés. Es muy, muy poco en términos de astrología lo que está en francés, pero Baldaia escribe en portugués. Esto van a ver que es muy importante. También aparece ya en listas, en planos editoriales, en apuntes, la idea de que podría ser autor de otros tratados o sistemas o introducciones o estudios. Hay la idea de que podría haber hecho más, pero el nombre de él, que aparece muy poco, aparece asociado a los tres textos de arriba. Bueno, es una época en que Pessoa, en principio, esto está más abajo, pero en principio Pessoa empieza a encargar cierto tipo de libros, de manuales de astrología en 1914, es decir, en la misma fecha, el mismo año del surgimiento de Caeiro, Reis y Campos. Bueno, imagina volverse o construir un safari al portugués, divulgar la astrología, vender manuales, escribir folletos y tal vez responder algunas consultas. Astrólogo por correspondencia, epistolar, que como otros colegas del mismo ramo quería cobrar por los estudios que hiciera y elaborara, analizando el perfil de cada persona y pudiendo hacer algunas previsiones. Responsable por unas notas en inglés, es curioso, hay unas notas por lo menos en inglés sobre la técnica de la revolución solar, donde sí está el nombre de él. En 16, Rafael Baldaia es alguien que aparece en 14 y empieza a desaparecer en 16, pero 14, 15, 16 son 3 años en que Fernando Pessoa fue un boom astrológico, y yo creo que nunca escribió ni leyó tanto sobre astrología como lo hizo en esos 3 años. Y son los 3 años de Baldaia, en los que dejó una cantidad de materiales, pero donde raramente está el nombre de Baldaia. Bueno, entonces está, digamos, este perfil, otras referencias, otros lugares donde fue apareciendo. Y a mí lo que creo que me interesa más, visto en retrospectiva de Baldaia, y de que pueda o no incluso haber una alusión a un navegante, un navegador, es que Rafael Baldaia surge como para ser esa especie de astrólogo con un seudónimo que era muy frecuente en el mundo del esoterismo y de la teosofía británica. Es como Pessoa imaginando que también tiene que tener una especie de Cepharial o de Alan Leo o de Rafael. Es, digamos, su guiño a esas figuras seudónimas que publicaban constantemente libros de divulgación astrológica en el Reino Unido, y Pessoa imagina que tiene que tener un astrólogo portugués. Lo hace de forma muy, muy juiciosa. ¿Qué es lo que a mí realmente todavía hoy me impacta y me deja pensando mucho? Que en principio, aunque no sabemos si sucedió y tal vez no llegó a ocurrir, Pessoa imaginó, no sé si podemos seguir un momento, tiene que ver con la ficha que está ahí al slide siguiente. Pessoa imagina, ahí está, que no solo ese astrólogo tiene, digamos, que escribir sobre
ciertos temas pertinentes de astrología, es decir, escribir textos o manuales o tratados, oficios teóricos, y que tiene que contribuir al debate de nuevas teorías. Hasta ahí, digamos, es un autor literario como lo serían Caeiro, Campos y Reis, o hablando del neopaganismo, Antonio Mora. En el caso de Valdaya, lo que perturba, porque cambia un poco su estatuto ficcional, es que Pessoa considera que además es alguien que por correspondencia podría recibir solicitudes de mapas astrales y cobrar por su trabajo. Es decir, de la misma forma que Pessoa se comunicaba con algunas revistas y editores británicos para solicitar ciertos datos sobre su propio horóscopo, él imaginaba que Valdaya podría recibir solicitudes y cobrar. Y eso le daría, digamos, un estatuto de realidad, de intervención, de participación no idéntico al de Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos y Antonio Mora. Yo dejé ahí, recuerdo un disclaimer, dice si Valdaya, esto es importante también, Valdaya surge después y no antes de alguna práctica y teorización astrológica. Y esto es clave como para uno no caer en la trampa de la ficción. Caeiro, digamos, antes de que aparezca Caeiro, antes del nombre, antes de imaginar un pastor, antes de tener la figura construida, antes de convertirlo en maestro, antes de ponerlo en diálogo con otros heterónimos, Caeiro primero es anónimo y es como un anonimato trascendental. Hay unos versos, hay una poesía, pero esos versos todavía no han cobrado el nombre, el cuerpo, la dimensión Caeiro. Inicialmente son versos, pueden o no tener un autor posible, pueden o no ser de Pessoa, los hace Pessoa, pero para que se vuelvan atribuidos a Caeiros, eso no es inmediato. Tampoco es inmediato, digamos, que Valdaya surge, o sea, Valdaya no surge para que la astrología surja, sino que la astrología ya estaba muy, muy, muy presente en Pessoa, que necesita, digamos, canalizarla, y entonces empieza a imaginar ese nombre de Rafael, que ya es un homenaje al Rafael inglés. Entonces, de todas formas, no tenemos conocimiento de ninguna carta firmada por él, de ninguna participación en la esfera pública, y de ninguna firma de que aparezca realmente asociada a algún mapa astral. Entonces, entendemos que Valdaya coexiste con un entusiasmo enorme por la astrología, pero eso no quiere decir que todo lo astrológico se pueda llevar a Valdaya, porque Valdaya es una isla en el mundo de la constelación, del esoterismo y de la astrología. En Fernando Pessoa es una isla, y solo una parte muy pequeña, tal vez de esos más de 600 horóscopos y de los tales 1500 documentos de astrología, realmente se le pueden adjudicar. Y esto es importante porque quiere decir que Valdaya no es solo lo que podamos encontrar como de Valdaya en el archivo, sino lo que podamos discutir, que le podemos atribuir o no a Valdaya, y entonces se convierte en una construcción póstuma si consideramos, como ha pasado con todos los heterónimos, que la obra de los heterónimos no es solo lo que Pessoa publicó en vida o lo que realmente tiene una firma. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Reis, de 200 poemas, hay solo unos 30 que Pessoa publicó en vida. Los otros casi 200 se definieron póstumamente y son una construcción editorial. Lo mismo sucede o sucedería con Valdaya. Bueno, sigamos. Entonces vuelvo a un punto que me interesa muchísimo en el caso de Rafael Valdaya, que sería un autor ficticio, inventado, pero al que le correspondería
teoría y práctica, tal vez si hubiera llegado a la práctica, que parece que no lo hizo. Y porque Fernando Pessoa en este sobre, en este envelope, dividió su trabajo de astrología en teoría y práctica. Y Pessoa fue muy consciente de que había hecho las dos cosas, que le interesaban las dos, que era ducho en ambas, que se había preparado para, era un astrólogo, digamos, freelancer, que se había formado de modo autodidacta a partir de todo lo que podía encargar y que tanto podía hacer cálculos propios o ajenos como podía pasarse al plano de la teoría y que en los dos planos estaba. Y lo que se aplica para Pessoa se aplica en parte para Valdaya, por lo menos como fue concebido en esa especie de ficha autoral. Bueno, sigamos. Este es el primer libro por el Sistema Decimal Universal de Clasificación, el primer libro de la biblioteca personal privada de Fernando Pessoa, justamente de Alan Leo, que en su momento se consideró todavía el padre de la astrología moderna, británico, además masón y teósofo, que justamente funda la logia de la astrológica de la Sociedad Teosófica en 1915, justamente cuando Pessoa está traduciendo teosofía y varios libros, cuando más interesado está por la teosofía, que es 1915. En ese momento está leyendo todo lo que puede leer de Alan Leo y está tratando de encargar todos los manuales de él. Este es el número 11. Yo creo que él llegó a tener prácticamente todos los manuales o todos los que pudo de Alan Leo en su momento y alrededor de 1915, y por ese cruce entre teosofía y astrología. Entonces, este es el primero. Sigamos al otro slide. Estoy entrando en la biblioteca como también pensando esto desde una historia intelectual. Miren, el libro anterior era un Who is Who, un Who is Who, quién es quién de la astrología, y es de esos manuales astrológicos. Aquí tenemos en una página de un libro que es la biblioteca personal de Fernando Pessoa, 4 libros. Miren otra vez, Alan, y más o menos de fechas anteriores, pero muy posiblemente comprados a partir de 14 o de finales del 13, y todo esto coincide también con el inicio de la escritura del libro del desasosiego, que habrá empezado en inicios de 1913, y de 1912 es Casting the Horoscope, de 1909 Orderly Astrology, de 1910 The Key to Your Own Nativity, y de 1912 How to Judge a Nativity. Son más o menos de la misma serie, o de dos series, digamos, que se comunican, del mismo autor, del que fue buscando todo lo que podía, de una manera muy, muy ordenada, anotándolo y leyéndolo, y pueden, yendo a la plataforma digital de la biblioteca de Fernando Pessoa, consultar muchos de estos libros y ver las notas que Pessoa tomaba. Entonces hay toda una preparación detrás, hay un lector muy, muy juicioso, por lo menos de obras de divulgación, las leyó a fondo. Después de leer una, buscó otra, buscó otra, buscó otra, lo hizo a través de catálogos y fue construyendo una biblioteca en inglés para saber ampliamente de astrología. Bueno, sigamos. Esto es 1915, uno de los cuadernos de Fernando Pessoa. Los cuadernos, muchos están en línea y se pueden consultar en línea en internet. Este es uno de esos mapas que a mí me fascinan porque tiene la fecha que Fernando Pessoa calcula de su concepción en el útero materno, y calcula que fue concebido. Pessoa nace el 13 de junio de 1888, pero según estos cálculos, en un cuaderno, fue concebido el 20 de septiembre de 1887
a la 1:40 AM. Y Pessoa necesitaba tener ciertos datos suyos claros, tenía algunas dudas, hizo algunas consultas, las va a hacer en el 18 el British Journal of Astrology, y necesitaba fijar definitivamente con hora, minutos, su nacimiento, y tuvo que hacer muchos cálculos y después refrendarlos y corroborarlos con la revista inglesa para poder seguir calculando ciertas cosas suyas con los datos por lo menos de nacimiento y concepción claros y definidos. Bueno, entonces nosotros en 1915, si uno mira los cuadernos, este es el 144X, hay otro que es el 144P, es como un boom enorme de horóscopos hechos uno detrás del otro, a veces propios, a veces ajenos, otra vez dentro de esa lógica de la división de la obra. Yo me centré, digamos, en 1909, 1912 por los manuales de Alan Leo. Estoy aquí con un cuaderno que apunta a los años cruciales de 14 y 15, pero si pasamos al slide siguiente y vemos la biblioteca, en realidad estamos hablando por lo menos de obras que abarcan un espectro mucho más amplio. Hay una obra ya de Rafael de 1905, aunque la pudo adquirir, claro, más tarde, en la década de 10. Hay otra obra de Rafael de 1925, y yo creo que estos almanaques con datos anuales los compró y los adquirió Pessoa año a año. No se conservan todos, pero es muy posible que haya adquirido los de muchos años, si no todos, muchos. Adquirió, por ejemplo, en retrospectiva datos de 1888 de su nacimiento. Después tiene lugares en que dice que todos los años marcados por 5 han sido muy importantes por algún motivo. No sé, regresa a Lisboa en 1905, la revista Orfeo en 1915, la muerte de la madre en 1925, y entonces tal vez algo así lo motiva a buscar las profecías y el almanaque de Rafael para el 25. Pero también tenemos en 29 The Sepharial Astrology and Marriage, y es curioso porque en 29, 30 va a volver a aparecer Ofelia Queiroz, y puede volver a estar pensando o no en cuestiones de matrimonio, lo hace a través de un libro de astrología tal vez, y hay un libro de Modern Astrology, un journal del 33. Es decir, la astrología se condensó en ese boom del 1914-1915, pero acompaña a Pessoa a lo largo de toda su vida. Si pasamos al slide siguiente, vemos justamente el almanaque de Rafael para 1935, el último que compra porque es el año de la muerte, pero hasta el 35 y otra vez, digamos, el dígito 5, Pessoa está detrás de comprar cierto tipo de libros de divulgación que además le dan datos para poder hacer otros cálculos y para poder entender desde la astrología lo que está pasando, por ejemplo, en Europa en ese momento, ya el salazarismo rampante en Portugal, ya la vecindad del fascismo a través de las juventudes hitlerianas, y algo de eso está en la ilustración de Rafael que acompaña justamente el almanaque de 35. Bueno, sigamos. Yo dejo en el libro de 2011 de cartas astrológicas está una lista completa de los libros de astrología de Fernando Pessoa, de los que se conservan. Tuvo mucho más, leyó mucho más, lo hizo más allá del siglo XX.
Yo estaba en estos días viendo notas de él sobre textos del siglo XVII en los que se dudaba de la astrología, pero él quería buscarlos en la Biblioteca Pública de Lisboa o en la Academia de las Ciencias. Leyó muchísimo más de lo que quedó en su biblioteca y lo sabemos por su archivo, pero por lo menos en su biblioteca hay unos 30 libros y está muy, muy presente, como ya dijimos, Alan Leo, Rafael, Sefarial y ese mundo de los astrólogos británicos que le dieron la clave para cierto tipo de trabajo. ¿Qué me sorprende más? Sigamos al siguiente. La rapidez con la que Pessoa, digamos, por un lado, encargó algunos libros, lo que tiene tachado en un cuaderno el 144p lleno de horóscopos son justamente 2 libros que habrá adquirido posiblemente en 1915, de Sefarial, el Manual of Astrology, y de George Wilde, Chaldean Astrology. De hecho, son libros que están en su biblioteca, que comenta, vamos a ver, y los tacha, los adquiere. Parece que al mismo tiempo está pensando que Rafael Baldaya tenga atribuidos por lo menos 2 trabajos de astrología, y más abajo, porque tienen los precios, dice que quiere adquirir por lo menos 5 libros de Sefarial. Uno de esos es un Manual of Astrology, después un Manual of Occultism, y miren cómo al mismo tiempo que está buscando el manual de astrología de Sefarial, del otro lado, en una nota no muy posterior, tiene Notes for a Manual of Astrology, y ya está pensando que él mismo debe hacer uno, y está haciendo el esquema de cómo podría construir un manual de astrología. No necesariamente escrito por Baldaya, pero sí de una forma muy inmediata, digamos, el lector se convierte en escritor. Sigamos. ¿Qué es lo que pasa también con Baldaya? Que no agota todo el mundo ni del esoterismo ni de la astrología en Fernando Pessoa. Hay unos 4 o 5 textos, aquí están 2, en que sí está claramente el nombre de Baldaya antes de un texto escrito. El más famoso es el Tratado de la Negación, este que empieza con: el mundo es formado de 2 órdenes de fuerzas, las fuerzas que afirman y las fuerzas que niegan, o este de principios de metafísica esotérica, que hace una crítica de la teosofía, pero son 2 textos de 1915 y hay un texto de 16, pero no vuelve realmente a aparecer Baldaya ya en 17, en 18, en 19, en 20, en 21. Es un autor, digamos, que surge alrededor del boom, pero que parece desaparecer con el boom. Entonces hay pocas atribuciones, y si nosotros fuéramos a publicar Baldaya, una de las cosas más complicadas es que tendríamos que atribuir lo que Pessoa no haya atribuido, y ahí hay un cierto riesgo. Sigamos. Baldaya vuelve a aparecer, pero estos ya son textos tardíos de los años 30, en unas Notes for Astrology, on Astrology, y recuerden que en el documento de Classification una de las entradas era notas sobre astrología, y en Notes on Astrology aparece alguien que ya no es Baldaya, discutiendo en inglés con Baldaya sobre lo que Baldaya habría escrito. Todo esto dentro de la cabeza de Pessoa, que no había publicado nada, pero que ya imaginaba que Baldaya algo existía y que le podía replicar y que le podía responder, y que se podía hacer un diálogo, digamos, en familia entre ese astrólogo y Pessoa, o entre ese astrólogo y alguien más. Entonces Baldaya, digamos, existía no solo para escribir y teorizar, sino para que se discutiera lo que había escrito, así solo lo conociera Pessoa. Y entonces, digamos, en estas Notes on Astrology empieza: one of the most
curious things among the many curious things included in Baldaya's system. Es como si el sistema ya existiera y entonces se pudiera empezar a hacer la crítica de ese sistema. Pero eso no es Baldaya, sino ya, digamos, textos alrededor de un sistema que tendría que haberse construido. Y lo que pasa en estos casos, igual digamos con el neopaganismo, es que no hay tal sistema, hay tal vez el sueño de que el sistema existiera, pero no el sistema, no la obra, no la estructura. Bueno, sigamos. Ese sistema falta y también falta algo que se ha hecho tímidamente, por ejemplo, lo intentó Teresa Rita López, empezó a por conocer, que es acercar a Baldaya a los heterónimos, es decir, Baldaya o el Pessoa que escribe astrología y hace práctica astrológica fue muy interesado por eso justamente mientras estaba sucediendo ese otro boom, ese otro milagro que fueron los heterónimos. Entonces, en algún momento sí habría que hacer el cruce entre Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Antonio Mora, Álvaro de Campos y tal vez al menos el Tratado de la Negación o los 2 o 3 o 4 o 5 textos de Baldaya y pensar a Baldaya dentro de los principales nombres que son esos 3 o 4 de 1914, 1915. Ese es un trabajo que falta y digamos que estaría llamado a ser hecho. Bueno, y con esto ya voy terminando. ¿Qué me interesaría entonces decir para ir cerrando? Pasemos a la siguiente. Hay este libro que se llama Rafael Baldaya, Fragmentos de una personalidad pessoana. No publica mucho más que esos 5 o 6 textos de los que hemos venido hablando que sí están confirmadamente atribuidos a Baldaya. No nos da mucho más que lo que tiene el archivo Pessoa, que son unas trovas de Bandarra que aparentemente en algún momento Pessoa pensó que esas trovas proféticas las discutiera y las presentara a Bandarra, pero eso es una idea suelta, la de la interpretación. Las trovas de Bandarra con los comentarios que Pessoa imaginó ya están publicadas, pero no tenemos la seguridad de que esos comentarios sean de Bandarra, pero podrían acercar, digamos, un trabajo entre profetismo y astrología. Lo cierto es que creo que hay que salir de un cierto eclipse en el sentido de que Baldaya son algunos textos, pero astrología y lo que sucedió en ese boom astrológico es muchísimo más que Rafael Baldaya. Que en todo caso no llegó a ser publicado por Pessoa y se quedó en borrador. Y porque si pudiéramos ir más allá de ese eclipse, siempre quedamos un poco en el eclipse de la ficción, siempre es muy llamativo pensar que hubo un astrólogo, pero en últimas, digamos, el que hizo práctica astrológica fue Pessoa, el que sí recibió muchos pedidos de horóscopo fue Pessoa, y el que hizo más de 600 cartas astrológicas fue Fernando Pessoa. Y no podríamos simplemente atribuirle todo el trabajo astrológico a una figura inventada que no se termina de configurar por esa fascinación de lo ficcional. Entonces, si pudiéramos salir del eclipse un poco que ha representado Baldaya, creo que estaríamos en capacidad y muy urgente de entrar de forma más completa y compleja en todos esos 1500 documentos que tienen que ver con astrología en el archivo de Fernando Pessoa. Entonces, movámonos hacia la siguiente. Tenemos que ir más allá de las cartas astrológicas ya publicadas, hacia el slide siguiente, por favor, hacia muchos horóscopos que no se han publicado, digamos, de la revista Centauro, posterior a Orfeo, y para ir más allá de Orfeo, y para saber, digamos, en 1916, otros cálculos sobre otras revistas modernistas que Fernando Pessoa también hizo,
Pasemos al slide siguiente para ir terminando. Esto es 1919. Dice Doctrine of Directions, no está firmado, y Pessoa trata de entender a partir de la astrología por qué fue un periodo tan negativo el de 1918 y por qué en su vida las cosas están cambiando como están cambiando, digamos, ciertas posiciones de los planetas en 1919. Y muchísimos textos que están, digamos, casi todos en inglés, no están firmados y no son del tiempo de ese boom astrológico de algunos cuadernos como los de 1915. Bueno, sigamos. Después hay notas, por ejemplo, esta que tiene que ver con el encuentro con Aleister Crowley que se dio en 1930. Esta nota es de 1931 y dice, in the light of recent experiences with my directions, there seems to be little doubt that Caput is a point with occult significance. In the first place, it is to be noted that AC, que es Aleister Crowley appearance, pocos meses antes, while coinciding as first I thought with the progression square to the ascendant, does at the same time coincide with the progress sun conjunction with Caput, and it is the later attribution that seems to cover the occult part of the matter, while the other is easily explainable on other scores. Y a veces puede estar cifrado y a veces depende mucho de la fecha que se le ponga a los documentos, pero claramente la astrología le sirvió a Pessoa a lo largo de su vida para pensarse él mismo, para situarse, para entenderse. Casi siempre estaba dirigida hacia él como una especie de eje, y eso quiere decir que esa cantidad de textos que tienen por referente al propio Pessoa, pues en principio lo tienen también a él mismo por autor, haciendo una autopsicografía de él mismo y no a un autor ficticio. Bueno, y ya la última, quedan 2 diapositivas, la siguiente, hay justamente, por ejemplo, diálogos con autores de la biblioteca, como uno que referimos rápidamente en un cuaderno de 1915, que es George Wilde, del que tiene 3 obras todavía la biblioteca, y hay textos en el archivo en los que justamente discute lo que autores que leyó y que conservó escriben. Esas notas de lectura y esas observaciones y esas críticas y esas nuevas teorías en principio son del propio Pessoa. No hay libros de la biblioteca firmados por Rafael Baldaya, como si hay libros de la biblioteca firmados por Alexander Serge, y en principio el lector y el crítico y el intérprete y el comentador de los libros de la biblioteca es el propio Pessoa. Bueno, siguiente slide ya para terminar. Quiero solamente cerrar recordando y leyendo un poema de Ricardo Reis de 1933. Súbdito inútil de astros dominantes, passageiros como eu, vivo uma vida que nem quero nem amo, minha porque sou ela, no ergástulo de ser quem sou, contudo, de en mí pensar me libro oleando no atro os astros que dominan, submiso de os verbelos, vastidão vá que finge de infinito, como si o infinito se pudiese ver, lembra-me a liberdade, como si ela a não tem. Y en la traducción reciente y recién publicada de Max Hidalgo en Valencia, súbdito inútil de astros dominantes, pasajeros también vivo una vida que no quiero ni amo, mía porque soy ella, de ser quien soy con todo en el ergástulo me libro de pensar en mí escrutando, los astros que dominan, sumiso al ver los bellos, vastedad vana, finge lo infinito, como si lo infinito así se viera, la libertad me evoca,
¿Cómo? Si no la tiene. Bueno, muchas gracias y por aquí me quedo. Muy bien. Eh, Muchas gracias, Jerónimo, por tu muy erudita exposición. Acompañaron muy bien las imágenes también que me permitieron entender perfectamente cuáles eran tus referencias, cuáles eran tus aportes a los trabajos sobre Pessoa y la astrología. Y entonces, bueno, abrimos para comentarios, preguntas en relación a este tema. Yo, mientras ellos piensan, rompo el hielo, como decimos en Argentina. Cuando te escuchaba, estaba recordando un astrólogo del siglo XVI, Girolamo Cardano, que escribió el libro de mi propia vida, el libro de Vita Propia. Y en este texto, Cardano hace horóscopos de su propia vida y va interpretando su propia vida en función de estos horóscopos. Y entonces, en una parte, cuando él ya es viejo, a cerca de los 75 años, encuentra en la astrología la explicación de la infertilidad que él vivió entre los años 20, que tenía 20 y 30 años, que eso fue una etapa de su vida muy angustiante para él, y entonces al final del libro, en la última edición, porque él lo iba escribiendo, el libro sucesivamente, al final de la última edición, él finalmente encuentra una explicación astrológica a este problema que él había tenido en su temprana adultez. Y entonces mi pregunta es si Pessoa hace esa misma reelaboración de su vida pasada, o sea, en vida, obviamente. Entonces, al leer los horóscopos, él está interpretando las vicisitudes de su propia vida o no, o si la horoscopía le sirve para interpretar los fenómenos que lo rodean, circunstancias que tienen que ver con el contexto, pero no tanto con su propia vida, como diría Cardano. Esa es mi pregunta, Jerónimo. Bueno, no, gracias, muy pertinente. Yo creo que lo hizo, digamos, hacia atrás y hacia adelante. En ese sentido, Fernando Pessoa para mí es un autor que ha generado tal vez demasiadas biografías. Creo que en este momento ya son 7 en total las biografías que se han escrito de Pessoa y son demasiadas, no son se cuentan con los dedos los autores y así sean muy famosos de los que se han escrito tantas biografías y algunas de las últimas pues son de 2021, 2022. Y sin embargo esas biografías, haciendo excepción parcial tal vez solo de una, miran muy poco la astrología y los datos, mientras que Pessoa sí lo hizo de forma muy constante, revisando hacia atrás y hacia adelante, es decir, podía ser retroactivo, prospectivo, y podía ser o para hacer cálculos de cuándo iba a morir o cómo iba a salir un negocio o por asuntos de deudas o tratando de encontrar una lógica en el pasado y de revisar qué había sucedido ahí, cuándo podrían volver a repetirse ciertas circunstancias. Entonces la astrología se volvió una clave interpretativa muy importante y eso hace que haya referencias concretas o a Ofelia Queiroz, enamorada, la novia, o a Lester Crowley, o a la mamá, y que la biografía sí esté en parte anclada a ciertos textos de los cálculos astrológicos. Y yo creo que entre muchos motivos que
tendríamos para revisar mejor lo que es la producción astrológica de Pessoa. Uno de varios sería poder mirar cómo él miró su propia vida hacia adelante y hacia atrás a partir de los astros. Como posibilidad de investigación. Es decir, cómo él lee y relee constantemente su vida, haciendo como una especie de feedback entre lo que le va sucediendo, los astros vuelve a vivir, vuelve a interpretar y así sucesivamente. Dado que tiene tantos horóscopos realizados, tranquilamente se podría hacer una investigación. Y en ese sentido el drama en astros es la propia vida de Pessoa. Hay una pregunta por YouTube, Jerónimo. Aquí, si quieres, puedes leer y contestarla. Materiales sobre la interpretación. Es que no estoy seguro de seguir la pregunta, porque no sé cuáles son las cartas, o sea, si las cartas son las cartas astrológicas de Valdaya, digamos que los materiales son justamente los dos libros que presenté al principio y el trabajo que ha hecho sobre todo Paulo Cardoso de leer esos materiales desde él, que es astrólogo, y él dialogando con otro astrólogo y además dándose cuenta de la capacidad fantástica, excepcional que tenía Pessoa para hacer unos cálculos extremadamente complejos en una época en que tenía menos herramientas para hacerlo. Entonces, yo creo que todavía falta mucho porque esto se ciñe prácticamente y exclusivamente al trabajo que ha hecho Paulo Cardoso. Casi nadie más ha entrado en ese terreno y es algo que Paulo Cardoso hace desde los años 80, porque en los años 80 él recibió copia, claro, en otras condiciones y no digitalizada, del material astrológico y desde hace más de 40 años lo ha estado estudiando y tiene mucho más para mostrar y hace constantemente ponencias, charlas. Entonces, lo que creo es que hay que empezar, claro, a revisar lo que Paulo Cardoso ha hecho con conocimiento de causa y a hacer que ese diálogo sea mucho más amplio. Jerónimo. Hay otra pregunta por internet de José. Bueno, la pregunta sobre la exactitud es difícil, pero lo cierto es que sí, yo suelo citar los cálculos, por ejemplo, que Pessoa hace en los años finales y hace cálculos para saber cuándo podría morir. Y los cálculos que hace apuntan muy de cerca y atinan muy de cerca en la fecha real de su muerte. Yo no me quiero pasar al plano más de la comprobación, ni hacer como una lectura mimética, ni querer tener un correlativo exacto y real de lo que esté en el mundo astral, pero y quiero guardar, digamos, un margen y un umbral de escepticismo, pero de todas formas, sí, si uno revisa algunos de esos horóscopos, uno puede admitir y comprobar una gran exactitud. Hay una pregunta aquí del auditorio, allí. Hola, hola Jerónimo, gracias por la charla. Yo tengo una pregunta. Bueno, mirando esto me acordé de todos estos horóscopos, hasta este texto de Avi Barbo, en el cual mira precisamente estos horóscopos que se dan cerca a todo lo que es la reforma luterana y cómo no solo está esta búsqueda pues muy conocida de cuál era la carta astral de Lutero y tiene entrada en todas las profecías. Y en ese texto hay dos cosas. Por un lado, se muestran estos, no sé si es como horóscopos,
eran como unos calendarios en los cuales los astros cogen cierta como mirada de metáforas o símbolos. Entonces, por ejemplo, está este gran diluvio que se muestra con esta representación visual de un pez que está en el cielo y del cual, como de su estómago, donde están los tres planetas que van a causar el diluvio, sale una lluvia y debajo está el rey, está la muerte. Y es como esta forma de poetizar visualmente la lectura astrológica. Y asimismo sucede con Lutero cuando se comienzan a hacer estas ideas de que él tiene, digamos, una fuerte relación con Escorpio, así que se muestra él con la cola del escorpión, o se hacer como estas metáforas a partir de la carta astral. Y me pregunto si en lo que tú has visto de Pessoa, si en sus cuadernos o si en su literatura para cada uno de estos como identidades que crea, si las imágenes astrológicas que están en su carta astral también se vuelven imágenes o visuales en sus notas o si se vuelven incluso metáforas o símbolos o como este tipo de motivos constantes en los textos de cada uno a partir, no sé, de tener una fuerte presencia en su carta del signo Escorpio y si utiliza eso para nutrir los símbolos en los textos o no. Sí, sí, muchas gracias. Digamos, yo creo que eso pasa con todo lo que es la producción escrita de Fernando Pessoa. Tiene los años de indagación en psicopatología y en los temas de genio, locura, degeneración, y eso no solo lo lleva a pensar como en tratado médico, sino que empieza a hacer personajes que o son alienistas o están en el mundo de la patología o tienen enfermedades o son como un espejo. Y todo lo que tiene que ver con esoterismo empieza a suceder un poco lo mismo. Es como que no le interesa solo saber de teosofía por la teosofía, sino porque sabe que eso después tiene cómo pasar con alguna rapidez hacia el campo y el dominio de la ficción. Y, y él se define desde muy temprano como un poeta animado por la filosofía, y la filosofía puede ser, quien dice filosofía, dice esoterismo, dice psicopatología, dice todo tipo de ideas intelectuales y hasta periodísticas. Todo le servía, digamos, para eso. Y yo lo que creo es que falta parte de ese trabajo en el campo, no sé, del hermetismo. Conocemos una ficción que es El filósofo hermético. Se intentó acercar el camino de la serpiente a los textos astrológicos. Yo todavía no entiendo muy bien por qué. También depende como de estratos y de interpretación. Pero lo cierto es que sí podríamos, haciendo, digamos, una relectura más completa, más abarcadora, encontrar mucho de lo de astrología, nutriendo muchísimo de lo de ficción, incluso incluyendo el libro del desasosiego, del cual Pessoa está escribiendo muchos fragmentos en 14, 15, 16. Tenemos una última pregunta por YouTube, Jerónimo, y eso sería lo último. Bueno, autopsicografía, digamos, el juego para mí es muy claro si recordamos que la fecha del poema Autopsicografía es la del Fool's Day, el del Día de las Mentiras. Que hay un juego literario es clarísimo. Que haya, además de ese juego, una fe, no sé, de pronto vuelvo al umbral del escéptico en el sentido de que en autopsicografía Pessoa dice que hay 4 tipos de dolores y nos recuerda de alguna forma que hay ciertas cosas que son inaprensibles como el dolor. Y nos dice, pues está el dolor que sentí, está el dolor que ahora escribo, está el dolor que ahora lee alguien,
y está la forma como a partir de su lugar en el mundo alguien interpreta ese dolor, pero la interpretación que alguien hace del dolor que leyó a partir del que yo escribí y a partir del que yo sentí, que ya ni siquiera puedo volver a sentirlo como lo sentí y para mí mismo es ajeno y sucedió hace bastante tiempo, pues lo que Pessoa dice en autopsicografía es como hay algo inaprensible empezando por el dolor. Podemos autoanalizarnos y llegar a esa instancia más freudiana, pues pensando en el psicoanálisis, no sé, tal vez, pero Pessoa se lo guarda mucho para él mismo, sí entiende que en un plano esotérico puede, digamos, llegar a eso, pero creo que lo reserva para un plano muy, muy personal y que justamente por eso reacciona muy mal a que otros lo interpreten a él un poco en esa clave como su primer biógrafo, como João Gaspar Simões. Entonces, diría que sí y no, como diría que no en el sentido de que si hay un juego que él defiende, una distancia estética y una inaprensibilidad del dolor, de los sentimientos, pero al mismo tiempo ya en el dominio de lo esotérico, de lo oculto, de otros seres que puedan estar, sí, yo entiendo que ya en términos más de esa otra profundidad, él pueda imaginar una especie de autoconocimiento, pero en otro plano, con otro sentido y dentro de una trayectoria iniciática muy personal. Muy bien, quiero agradecerte, Jerónimo, por compartir todos tus conocimientos con nosotros en este congreso, por haber respondido a las preguntas y como hemos avanzado desde muy temprano hoy y mañana continuamos. Y además tú viajas mañana temprano también, lo sé, así que vamos a finalizar con un fuerte aplauso. Bueno, gracias. Gracias. Cerramos hoy y seguimos mañana. Gracias.